Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Víctor González, el director de Servicios y Apoyo y Alianzas y seré el operador de este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la cajita que dice QIA que ve abajo de su pantalla. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer de linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido diagnosticados y afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web, linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor, llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo, este programa no será posible. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Jorge Castillo. Él es un hematólogo y oncólogo en el Dana-Farber Cancer Institute y es un profesor asociado de la medicina en Harvard Medical School. Doctor Castillo, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso la presentación hacia usted. Listo, muchas gracias por la amable presentación. Quería agradecer en todo caso a la Fundación de Investigación del Linfoma o de LRF por la oportunidad, ¿no?, que me están brindando de poder presentar información en linfoma. Mi especialidad que es investigación y poder llegar a pacientes hispanos que obviamente hablan español y entienden español y la oportunidad de poder presentar en español, ¿no? Hago una serie de charlas educativas para pacientes y médicos y la gran mayoría son en inglés, así que realmente aprecio mucho la oportunidad de poder presentar esta presentación en español. Entonces, pregúntele al doctor acerca del linfoma. Voy a hablar por lo menos por unos 45 minutos acerca de lo que es el linfoma, de dónde proviene, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas, ¿no?, cómo se hace el estadiaje y al final un poco acerca de los tratamientos, con un poco de énfasis al final en lo que son estudios clínicos de investigación, ¿no? Yo siempre coloco mi correo electrónico ahí, si necesitan alguna cosa, obviamente. Si ustedes creen que yo puedo ayudarle a sus médicos correspondientes, pídanle que se comuniquen conmigo. Si quieren una cita conmigo directamente, también me pueden mandar un correo electrónico. No me envíen un correo electrónico con su caso, porque como no soy su médico, no les voy a poder apoyar al respecto, lastimosamente. Pero de cualquier otra manera los podría apoyar. Muy bien, entonces por los siguientes 45 minutos vamos a hablar acerca del linfoma y al final vamos a abrir el foro para preguntas adicionales que ustedes puedan tener, las cuales estaré feliz de poder apoyar. Muy bien, yo creo que uno de los primeros cosas que entender es cómo se dividen en todo caso, ¿no?, estas células malignas. Pero para comenzar con las células malignas, antes de comenzar con las células malignas, vamos a hablar acerca de la división celular normal, ¿no? Estas son unas células normales de nuestro organismo. Estas células están en todo nuestro organismo, desde el cerebro, el corazón, la piel y también en la sangre, ¿no? Entonces estas células se producen, ¿no?, en diferentes partes de nuestro cuerpo y se multiplican de una manera normal. La manera normal de multiplicación es tenemos una célula
que se divide en dos, y después esa célula se divide en dos. Ahora, todas las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo tienen un tiempo determinado de vida. Estas células no viven para siempre. Para darles un ejemplo, las células rojas de la sangre, una vez que se producen, viven por aproximadamente 3 a 4 meses. Y después de 3 o 4 meses, estas células mueren. Entonces, esas células que están ya mayores se les llama células seniles, ¿no? La está mostrada aquí, esta célula está cambiando, ya no está exactamente igual, no es una célula normal, es una célula senil, ¿no? Envejecida. Y esta célula activa en el momento, llega un momento en que tiene que morir y se llama una muerte programada. Esto se le llama una apoptosis, que no es lo mismo que una célula que muere por trauma o que muere por, quimioterapia. Ese tipo de muertes no son precisamente muertes apoptóticas, esas son muertes traumáticas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, todo nuestro organismo la división celular en nuestro cuerpo funciona de esta manera. Una división hasta cierto punto y en un momento, ¿no? Estas células mueren. Y eso ocurre en todo nuestro organismo. Por esa razón, por ejemplo, los riñones tienen cierto tamaño y cierta función y nunca van a ser más grandes de lo que son. Y el hígado también, nunca va a crecer el hígado más de lo que debe crecer porque justamente todo eso está totalmente programado en nuestros genes, en nuestra información genética, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las células normales y las células cancerígenas. Las células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una célula normal, y eso es importante entender, que toda célula cancerígena al principio fue una célula normal, ¿no? Entonces tenemos una célula normal que se divide, ¿no? Aquí tenemos una que se está dividiendo, y una célula es normal, pero la otra célula algo pasó, ¿no? Y aquí tenemos este rayo ahí. Algo le pasa a esa célula y se vuelve cancerígena, ¿no? Entonces, lo interesante de entender en estas células cancerígenas es, esas células no son normales, pero esas células son nuestras células, ¿no? Y es por eso que el cáncer a veces puede escaparse, ¿no? Y hasta cierto punto evadir, ¿no? A nuestro sistema inmune, porque el sistema inmune está buscando células que no son nuestras, pero las células cancerígenas sí son nuestras, pero no son totalmente normales. Entonces el sistema inmune a veces se confunde y no es posible para el sistema inmune detectar estas células cancerígenas. Y las células cancerígenas, número uno, se reproducen más rápido, como pueden ver aquí, mucho más rápido. Y número dos, que también es muy importante, no mueren cuando deberían morir, ¿no? Estábamos hablando en la presentación anterior cómo estas células nuestras normales tienen una sobrevida normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una célula blanca está supuestamente a morir a los 30 días, ¿no? Después que nace. Estas células no mueren a los 30 días. Estas células no mueren a los 6 meses o al año. Estas células se inmortalizan hasta cierto punto. Entonces, por un lado, tenemos unas células que se reproducen más rápidamente de lo normal, por eso los tumores crecen más grandes, pero también estas células no mueren, ¿no? Entonces es muy difícil para el sistema inmune nuestro poder combatir este tipo de células justamente por estos dos principios importantes de cómo se diferencia una célula de cáncer de una célula normal. Y por esa razón, ¿no? Porque el hecho de que no mueren y se acumulan más rápidamente, entonces se forman tumores, y esos tumores se pueden detectar en cualquier parte del organismo. Como ustedes saben, hay cánceres de cualquier órgano, ¿no? Cánceres de mama, hay cánceres de pulmón, y cánceres de colon, y obviamente lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de los linfomas, que es un tipo de cáncer de la sangre. Entonces, hablando de la sangre propiamente dicho, aquí les voy a presentar 8 diferentes células que se ven usualmente en nuestra sangre, ¿no? Y estos son los que así se ve en el microscopio. Entonces, ahora la pregunta para todos ustedes en sus mentes, ¿no? ¿Cuál de estas 8 células creen ustedes que es el linfocito, ¿no? Entonces, porque el linfocito es la célula de la cual provienen los linfomas. Entonces, un linfocito es normal y de un momento a otro algo le ocurre a ese linfocito, ¿no? El rayo que vimos en la presentación anterior, ¿no? Y cambia ese linfocito y se convierte en una célula linfomatosa, que se multiplica más rápidamente de lo normal y se inmortaliza y sobrevive más de lo que debería y forma estos linfomas, ¿no? Entonces, vamos a descubrir ahora cuál es el linfocito. 1, 2, 3. There you go.
Entonces tenemos estos tipos de células, son células interesantes de nuestro organismo. Estas células de arriba, e incluida esta célula de aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, todas esas son células blancas. Entonces, cuando hablamos de células blancas, son las células que nos ayudan a combatir las infecciones. Pero hay diferentes tipos, como pueden ver. El monocito es un tipo que nos ayuda con las enfermedades de tipo parasitaria, bacteriana, ¿no? Y cuando se activa este monocito, se convierte en un macrófago, ¿no? Se ve un poco más agresivo ya aquí, pero es básicamente la misma célula. Tenemos el neutrófilo, que también nos ayuda a combatir las infecciones bacterianas y virales. El eosinófilo nos ayuda con las infecciones infestaciones tipo parasitarias, igual que los basófilos, ¿no? Y aquí tenemos el linfocito. Ahora, hay una gran diferencia entre cómo actúa el monocito, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo comparado con el linfocito. Estos otros 4 tipos combaten las infecciones buscando la bacteria o el virus o el hongo o el parásito y básicamente lo engullen, se lo comen, ¿no? Se lo fagocitan, esa es la palabra que usamos en medicina. El linfocito es diferente. El linfocito desde la distancia nada más. El linfocito genera lo que se llaman anticuerpos, ¿no? Entonces, viene una infección, la infección es atacada por estos 4 tipos de células y le avisan al linfocito para que genere anticuerpos. Entonces, el linfocito genera diferentes tipos de anticuerpos para poder combatir la infección. Entonces, el linfocito no es básicamente el soldado que va a pie a combatir. Es como el general que está atrás mandando a las tropas para que combatan, ¿no? Es un poco diferente este linfocito. Y como pueden ver, es el más pequeño de los 6, ¿no? Quizás uno no daría ni un quarter por este linfocito, pero ese es el que nos da los problemas para linfomas. Los otros tipos de células de la sangre son las células rojas, que son las que transportan el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Y las más pequeñitas son las plaquetas, que son las que nos ayudan cuando nos cortamos a evitar los sangrados. Entonces, estas son todas las células de tipo de la sangre y este es el linfocito del cual vamos a hablar un poco más al respecto. Ahora, cuando hablamos del linfocito, tenemos que hablar acerca del sistema linfático. El sistema linfático es un sistema circulatorio dentro de nuestro organismo paralelo al sistema sanguíneo. Todos estamos, probablemente sabemos bastante acerca de la sangre y las venas y las arterias y cómo va a todo el cuerpo, ¿no? Eso transmite la sangre, trae el oxígeno y también otras series de células, otras proteínas y los demás sistemas. Pero hay también otro sistema paralelo que se llama el sistema linfático. Y en ese sistema, que también son pequeños vasos, pasa la linfa. La linfa es un material blanquecino en el cual está repleto de células blancas y sobre todo ahí es donde circulan muchísimo también los linfocitos. Ahora, esta red es importante porque es una red que está presente para ayudarnos a combatir las infecciones específicamente. Entonces tenemos los vasos, ¿no? Que podemos ver aquí las líneas, pero como pueden ver ustedes aquí hay ciertos nódulos, ¿no? En el cuello, en las axilas, en los brazos, en el abdomen, en el tórax también hay, y en las ingles. Estos nódulos son los que le llamamos nódulos linfáticos. Entonces, estos nódulos linfáticos son básicamente como estaciones de policía, ¿no? Las células blancas, que son los policías, están dando vueltas por ahí, pero, por ejemplo, si tenemos una infección en la garganta, ¿no? Automáticamente todas esas células, o la mayoría de esas células, van a acumularse en el cuello, ¿no? Para poder combatir la infección de una manera más eficiente. Entonces, cuando tenemos una infección en algún lado, usualmente los nódulos linfáticos que están más cerca de esa infección son los que se van a activar, van a acumular las células blancas para poder combatir las infecciones de una manera más efectiva, ¿no? Otros miembros del sistema linfático, obviamente los nódulos linfáticos los podemos ver aquí, pero también el timo, que es algo que nos sirve mucho cuando somos bebés, cuando somos fetos inclusive, y poco a poco va perdiendo efectividad durante nuestros años adultos. También tenemos el vaso, que durante algún tiempo en la etapa fetal genera inclusive células de la sangre, ¿no? En lugar de la médula ósea. Y también a través de los años se va reduciendo un poquito y al final como que no tiene mucha función al final, pero sí ayuda para poder reciclar las células viejas. Las células viejas pasan por el vaso y el vaso las remueve, ¿no? Entonces, este es un sistema bastante importante para poder entender de que los linfomas provienen de los linfocitos y estos linfocitos les gusta mucho estar en los nódulos linfáticos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en linfoma, usualmente pensamos en un nódulo linfático
que se agranda, o algún otro órgano linfático como el vaso o el timo que se agranda, ¿no? Esto es un poquito diferente de las otras células blancas, en las cuales, por ejemplo, pensamos en leucemia, pensamos en células en la sangre, ¿no? Que están circulando a grandes cantidades, ¿no? Esto es un poco diferente. Estos son linfocitos que se acumulan y forman masas específicamente en los nodos linfáticos, pero también, interesantemente, pueden afectar otros órganos, como vamos a ver en un minuto. Hay varios tipos de linfoma y la clasificación global son los linfomas de Hodgkin y los linfomas de no Hodgkin. Esta clasificación tiene más de 100 años. El linfoma de Hodgkin fue el que se describió primero. El doctor Hodgkin fue un doctor en Inglaterra que describió este linfoma que afectaba principalmente muchachos jóvenes, ¿no? Afectando usualmente el cuello y el pecho, ¿no? Entonces eso lo describió el doctor inicialmente y entonces se le llamó linfoma de Hodgkin. Y todo lo demás, todos los otros linfomas que no se presentaban de esa manera, se les llamó linfoma de no Hodgkin. Entonces, los linfomas de no Hodgkin en los Estados Unidos es aproximadamente un 85% de todos los casos, y el linfoma de Hodgkin es aproximadamente un 15%. Ahora, para complicar las cosas, hay diferentes tipos de linfoma de no Hodgkin, y podemos ver aquí a la derecha, ¿no? La parte azul es un 80% son linfomas de células B, y un 20% son linfomas de células T. Esa es la distribución, ¿no? en el sistema. Ahora, los linfocitos pueden ser linfocitos B o linfocitos T, ¿no? Y cada uno de esos linfocitos tiene su propia función en el sistema inmune, ¿no? Entonces, en el cuerpo nosotros tenemos más células T que células B, normalmente, pero en los linfomas hay más linfomas de células B que linfomas de células T, normalmente. Ahora, si creen que esto es un poco complicado, se va a poner inclusive un poco más complicado, porque hay diferentes tipos de células B, el linfoma de células B. Como pueden ver aquí, esta es una gráfica que nos muestra una gran cantidad de linfomas de células B. Algunos son agresivos, otros no son tan agresivos. Los agresivos usualmente se pueden curar con quimioterapia. Los no agresivos usualmente son incurables, pero los pacientes pueden tener estos linfomas a veces por décadas, ¿no? Entonces es importante hacer el diagnóstico correcto, porque en el pasado usábamos quimioterapia para estos tratamientos, para todos los linfomas, pero ahora, en la última década, ya estamos descubriendo tratamientos que son más efectivos para un tipo de linfoma y no tanto para el otro tipo de linfoma. Entonces, hacer el diagnóstico correcto es lo más importante cuando pensamos en linfoma de células B. Y para hacer el diagnóstico correcto hay que siempre tomar una biopsia. Y vamos a hablar de eso en un minuto también. Ahora, si ustedes estaban confundidos con esta gráfica, se van a poner más confundidos con las células T, que también son mucho más subtipos, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta, doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento para el linfoma? Mi pregunta es, ¿qué tipo de linfoma? ¿No? Porque hay, ¿no?, aproximadamente unos 60 diferentes tipos de linfoma, y algunos tipos de linfoma afectan los nodos linfáticos, otros afectan el hígado, otros afectan la piel, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, se manifiestan de diferentes maneras y tienen diferentes agresividades, unos son más agresivos, otros menos agresivos, y obviamente los tratamientos son diametralmente diferentes entre las células B y las células T, e inclusive dentro de cada uno de los subtipos también hay tratamientos que varían unos de los otros, ¿no? Entonces es importante, número uno, entender que hay una gran variabilidad con respecto a los linfomas y que si queremos saber más acerca de algún tipo de linfoma, tenemos que ver el tipo específico de linfoma del cual nos estamos refiriendo. Muy bien, vamos a pasar a hablar un poco acerca de los asuntos clínicos, los síntomas del linfoma. Los síntomas del linfoma, algunos pueden ser bastante específicos y otros pueden ser bastante inespecíficos o no específicos. Clásicamente, el desarrollo de bultos en el cuello, en las axilas, en las ingles, ¿no? Es una de las características más importantes del linfoma, pero no todos los linfomas se presentan así. Hay linfomas que se presentan con bultos en el abdomen, pero que no son palpables, porque el abdomen es bastante amplio, en algunos más amplio que otros. Entonces es difícil a veces encontrar ¿no? Palpar esos nódulos, y a veces los pacientes no saben que esos nódulos están ahí, a no ser que obstruyan algo, ¿no? Hacer que obstruyan de repente el paso de la bilis, o que obstruyan de repente el paso de la orina, y de esa manera a veces uno encuentra ese tipo de masas, ¿no?, que están en otros lugares. Hay bultos que pueden desarrollarse en el medio del pecho, y obviamente en el pecho
cómo está las costillas, ¿no? Entonces no se puede palpar dentro del pecho. Y hay gente que a veces no se da cuenta que tiene estos problemas o no sabe que tiene estos bultos hasta que comienzan a tener, ¿no?, falta de aire o comienzan a tener dolor en el pecho o tener otros problemas que los cuales nos hacen pensar que de repente hay una masa en el pecho o en el abdomen, ¿no? Y es por eso que usualmente hacemos tomografías para ver, ¿no?, cuando se sospecha que hay un linfoma. Pero los bultos es uno de los síntomas más prevalentes e importantes en el linfoma. Si hay linfomas en el abdomen, entonces si hay obstrucción, pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, dolor en el abdomen, obstrucción de la vesícula biliar, obstrucción de los riñones, por ejemplo, de la orina, ¿no? Si las masas o los bultos están en el pecho, puede haber tos, puede haber falta de aire, puede haber dolor en el pecho. Ahora, a algunos de estos linfomas les gusta irse al cerebro. Entonces, a veces pacientes pueden tener dolor de cabeza, pueden tener debilidad o falta de sensación en los brazos, en las piernas. Ese es algún tipo diferente. Y muchos pacientes a veces lo único que tienen es lo que se llama síntomas B o síntomas constitucionales. Esos se caracterizan por fiebres que no tienen razón aparente y que no son relacionados específicamente con infecciones. Sudoraciones nocturnas, esto es diferente que los hot flashes que se da con la menopausia, porque estos hot flashes pueden ocurrir en cualquier momento, en la noche o en el día. Esta sudoración nocturna es el paciente se va a dormir y se levanta en la medianoche, a las 2 de la mañana, con una sudoración marcada. Eso significa que la pijama está mojada, las sábanas están mojadas, la almohada está mojada y hay que cambiar las sábanas, hay que cambiar la pijama. A eso me refiero con sudoración nocturna, que sea importante. Y la otra es pérdida de peso. Pérdida de peso, pero tienes una pérdida de peso que no sea a propósito, ¿no? Una pérdida de peso de una manera que uno no sabe que está perdiendo el peso, uno no está haciendo nada al respecto para perder peso y sin embargo uno está perdiendo peso. Ahora, ¿qué tanto peso? Algunos pacientes se preocupan cuando pierden 2, 3 kilos o 5 libras. En este caso sería un 10% del peso, ¿no?, en aproximadamente 6 meses. 10%. Lo que significa, ¿no?, si por ejemplo alguien pesa 80 kilos, perder 8 kilos, ¿no?, sin tratar en el transcurso de 6 meses. Si alguien pesa, si lo hacemos en libras, si alguien pesa 180 libras, 18 libras que se pierdan durante 3 meses. Eso es más o más, ¿no? Es más del 10%. Eso es cuando son síntomas preocupantes de que podría ser el linfoma. Entonces, como pueden ver, una cantidad muy variada de síntomas para el linfoma, algunos más específicos, algunos menos específicos, y lo importante es, si tienen estos tipos de síntomas, ver al médico, el médico lo va a examinar a uno, y si sospecha algún problema más importante, entonces lo enviará a ver al especialista correspondiente, ¿no? Ahora, el siguiente paso es obtener una biopsia del nódulo linfático, ¿no? Esta es una foto de un paciente que se le hizo una cirugía para remover un nódulo linfático, ¿no?, del cuello, ¿no?, como pueden ver aquí. Lo importante de la biopsia es justamente para poder saber de qué tipo de linfoma estamos hablando, ¿no? Número 1. Número 2, porque a veces se cree que el paciente tiene linfoma y el paciente tiene otra cosa. A veces el paciente puede tener una infección de algún tipo, puede tener alguna inflamación de algún tipo, o inclusive puede tener un tumor benigno que no sea un tumor maligno, ¿no? Entonces siempre es importante hacer la biopsia y saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Entonces la biopsia se saca, ese tejido se congela, ¿no?, el patólogo lo congela y después lo corta en laminillas muy finas y lo mira en el microscopio. Entonces, en el microscopio uno puede ver la distribución de las células en el nódulo linfático y eso nos da una idea muy importante de qué es lo que podría estar sucediendo, número 1. El siguiente paso, entonces, se hacen tinciones para poder ver si es que es un linfoma de célula B o un linfoma de célula T. Se ve el tamaño, ¿no? Los linfomas agresivos, usualmente las células son más grandes. Los linfomas menos agresivos, las células son más pequeñas, ¿no? Hay ciertos marcadores a veces que uno tiene que ver, también el patólogo se encarga de revisar, porque hay tratamientos, ¿no? Por ejemplo, el linfoma de células B tienen un marcador CD20 y hay tratamientos contra CD20. Entonces es importante. Otros linfomas tienen un marcador que se llama CD30 y hay tratamientos contra CD30. Entonces también eso es bastante importante. Entonces el diagnóstico correcto de qué tipo de linfoma estamos hablando para poder entonces darle al paciente el mejor tratamiento posible. Ahora,
Algunas veces, algunos médicos no quieren sacar una biopsia completa, solamente quieren poner una aguja y sacar una muestra con la aguja. Eso a veces ayuda, pero la gran mayoría de las veces no ayuda. Entonces, si es que no hubiera otra salida, quizás se podría utilizar. Pero en lo posible, sacar una biopsia completa de un nódulo linfático completo es lo más adecuado. Otra de los procedimientos que se hacen para evaluar a veces algunos linfomas es una biopsia de la médula ósea. La médula ósea es básicamente la parte esponjosa del hueso, ¿no? Y muchos de nosotros probablemente ha visto a partir de un hueso, hay como una parte esponjosa dentro del hueso, ¿no? Tenemos la parte cortical o la corteza, que es bastante dura, y tenemos al medio una parte esponjosa. Ahí es donde está la médula ósea. Esta médula ósea es donde nacen todas las células de la sangre. Entonces están las células ahí, las células inmaduras, y después van creciendo, y cuando están maduras completamente, salen al sistema sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando sospechamos que a veces hay algún tipo de problema en la sangre, sea leucemia, sea mieloma o sea linfoma, ¿no? A veces se necesita hacer una biopsia de médula ósea para poder investigar y tener más información al respecto, ¿no? Usualmente el paciente se coloca de costado o se coloca boca abajo, como aquí en la foto. Se anestesia la piel, se anestesia la parte de fuera del hueso y se introduce una aguja, como pueden ver ahí, ¿no? Aproximadamente una pulgada dentro, para poder entonces sacar una biopsia y una muestra del aspirado de la médula ósea. Y eso también se le manda al patólogo, y el patólogo también va a hacer tinciones especiales, preparaciones especiales, para poder, en todo caso, diagnosticar el tipo correcto del linfoma del cual estamos viendo para dar el tratamiento correspondiente. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, ¿no? Una vez que ya tenemos el diagnóstico del tipo de linfoma que es, tenemos que ver qué tanto el paciente está afectado por el linfoma, porque eso nos puede ayudar también a diseñar el tratamiento adecuado. Entonces, hay pruebas de laboratorio que se tienen que hacer, ¿no? Se tienen que ver las cuentas sanguíneas para ver si las células blancas, las células rojas, la hemoglobina, las plaquetas, cómo están. Si están muy bajas, hay que dar transfusiones a veces, ¿no? Y dependiendo de lo que se vea, hay tratamientos adicionales. Hay que ver muy bien la función del riñón y del hígado también, porque muchas de las medicinas que se dan a los pacientes pueden afectar el riñón, pueden afectar el hígado. Entonces, en pacientes que no tienen la función de estos órganos en muy buen estado, los tratamientos pueden ser un poco diferentes. Hay un marcador en la sangre que se llama LDH, que es una enzima que se ve en la sangre, o la deshidrogenasa láctica que le decimos, o LDH. Esto nos ayuda a veces cuando está muy elevada a ver si es que los pacientes pueden tener una enfermedad más agresiva, ¿no? Entonces, hay muchas más pruebas de estadiaje, pero esas son las pruebas más básicas que se deben hacer en cualquier paciente con un linfoma diagnosticado. Lo otro son las imágenes. Entonces, hay diferentes tipos de imágenes que se pueden hacer. Las tomografías las tomografías computarizadas es lo que usamos ahora más frecuentemente, nos da una buena idea de lo que está ocurriendo en nuestro organismo, dónde están las masas, dónde están localizadas, si están construyendo algún órgano o no. Las resonancias también se pueden hacer en algunos casos cuando a veces el cerebro está afectado, o cuando los huesos están afectados, ¿no? O el hígado. Hay ciertos órganos que se ven mejor con la resonancia que con la tomografía, y obviamente el médico va a recomendar lo que se necesite hacer. Más recientemente tenemos los PETs, que son las tomografías de positrones. Es un poco diferente a la tomografía computarizada normal, en el aspecto de que se inyecta al paciente no con contraste, pero se le inyecta con un tipo de azúcar que está con un marcador radioterapéutico, radiológico, ¿no? Un radioisótopo, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestro organismo, todas las células de nuestro organismo básicamente viven de azúcar, ¿no? Entonces, cuando se inyecta esto, las células cancerígenas tienden a capturar más azúcar que el resto del cuerpo, ¿no? Más glucosa que el resto del cuerpo. Entonces se toman unas fotos y no solamente se va a ver la masa, que es lo que se ve en la tomografía, pero se ve si la masa está más ávida, ¿no? Tiene más actividad metabólica o menos actividad metabólica, y eso nos puede ayudar también a ver si es un tipo más agresivo o menos agresivo de la enfermedad. En algunos casos hemos usado el PET
para poder decidir dónde se hace la biopsia, ¿no? Si vemos que una zona está más grande y más activa que otra zona que está más al costado, tratamos en todo caso de sacar la biopsia del lugar que está más activo. Entonces nos puede ayudar también estas imágenes, no solamente antes, pero también después de que el diagnóstico se haya establecido. Y finalmente, pero no por eso menos importante, ¿no? Hay funciones específicas del paciente, ¿no? La edad del paciente es importante. Pacientes jóvenes usualmente tienden a tener más resistencia al tratamiento porque tienen menos problemas de salud probablemente. Personas un poco mayores tienen más problemas con el tratamiento, pueden tener más efectos secundarios también. Hay ciertas medicinas que se utilizan a dosis más bajas en pacientes de mayor edad. Pero también hay que ver el nivel de desempeño, ¿no? Yo he visto en mi práctica, ¿no?, pacientes en los 70, 80 años que todavía corren maratones y también mientras he visto pacientes en los 20 o 30 que no se mueven mucho. Entonces el nivel de desempeño es muy importante también para poder decidir el tratamiento que los pacientes van a poder recibir, ¿no? Entonces de esta manera hacemos el estadiaje del paciente y eso es importante porque también nos va a ayudar a decidir qué tipo de tratamiento se puede utilizar. Vamos ahora a hablar de los estadios, ¿no? Entonces, ya que cuando hicimos la tomografía, si hicimos el PET, evaluamos a los pacientes, se pueden dividir los pacientes en diferentes estadios. Entonces, hay estadio 1, 2, 3 y 4. En estadio 1, aquí a la izquierda, se ven aquí unos nódulos linfáticos afectados, pero solamente hay un grupito. Hay un grupito y no hay nada más en otros lugares. Esto es un estadio 1 nada más. Y cuando se encuentra los estadios 1, si el paciente tiene un linfoma agresivo, a este paciente recibe quimioterapia y después se le da un poco de radiación y eso completa el tratamiento. Y muchos de estos pacientes pueden curarse del linfoma agresivo. La gran mayoría se cura. Si este estadio 1 es un linfoma no agresivo, entonces se puede dar radiación nada más, sin quimioterapia a veces, o a veces con una quimioterapia muy suave. Y algunos pacientes se curan, pero otros pacientes puede que no se curen, porque los linfomas que son menos agresivos son más difíciles de curar, ¿no? La otra opción es que hay estadio número 2. El estadio 2 es un estadio en el cual hay más de un grupo de nódulos linfáticos, como pueden ver ustedes aquí, pero todos están de un lado del diafragma, ¿no? Este diafragma es el músculo que divide el tórax o el pecho del abdomen, ¿no? Entonces, si está en un lado del diafragma nada más, se le llama estadio 2. Pero hay diferentes estadio 2. Hay un estadio 2 que tiene solamente un par de lesiones, hay estadio 2 que tienen más lesiones, ¿no? Obviamente, el paciente que tiene más enfermedad es menos probable que se cure comparado con un paciente que tiene menos enfermedad, ¿no? Pero todavía con estadio 2 el paciente puede ser curado si es que tiene un linfoma agresivo. Ahora, en este caso se puede dar quimioterapia y de repente radiación. Cuando ya hay más de lo que se necesita, a veces ya la radiación no se puede dar y vamos a explicar eso en un momento. Pero entonces estos pacientes tienen que recibir quimioterapia. Pero todavía más de la mitad de estos pacientes se pueden curar de su linfoma agresivo. Si es un linfoma indolente o menos agresivo, se puede tratar con radiación o con algún tipo de tratamientos, pero la gran mayoría de estos pacientes no se van a curar, a pesar de que van a tener una sobrevida de muchos años. Los estadios más avanzados, el estadio 3 y el estadio 4. El estadio 3 se puede haber dos regiones de linfocitos, de nódulos linfáticos afectados, pero tienen que estar en el otro lado del diafragma. ¿Ven? Aquí el diafragma, que vemos una parte arriba y la otra parte abajo. Este es un estadio 3. El otro estadio 3 es también cuando hay nódulos linfáticos en la parte superior y el vaso está afectado, ¿no? Entonces también es estadio 3S, un estadio 3 que afecte el vaso. El vaso en inglés es spleen con la S, entonces por eso le dice estadio 3S. Entonces, estos pacientes todavía se pueden curar si es que son agresivos, todavía se puede curar con quimioterapia, usualmente no se le da radiación porque obviamente es demasiada radiación, está dando en diferentes partes del cuerpo, pero todavía se pueden curar con quimioterapia. Y si los pacientes tienen linfomas no agresivos, se puede tratar con quimioterapia, usualmente no radiación, pero estas no son curables, ¿no? Y finalmente un estadio 4. El estadio 4 es un estadio donde hay enfermedad por encima y por debajo del diafragma, pero también está afectando otros órganos que no son linfáticos propiamente dicho, como el hígado, por ejemplo. En este caso vemos el hígado afectado,
y vemos la médula ósea afectada también. Entonces, estos son clásicos estadios 4. Usualmente no se usa radiación, se usa quimioterapia nada más, pero en linfomas, el estadio 4 agresivo, el linfoma agresivo, el estadio 4 todavía se puede curar. Ese es lo interesante del linfoma. Cuando uno piensa en cáncer de pulmón, cáncer de la cáncer de la mama, cáncer del colon, cuando se dice estadio 4 es usualmente es incurable y el paciente, ¿no?, va a tener muchos problemas, pero con linfomas agresivos, el estadio 4 es todavía curable. Es todavía curable, ¿no? Es una menor proporción comparado con estadio 3 y estadio 2, pero todavía se pueden curar estos pacientes. Entonces es importante saber eso, ¿no? El estadio 4 en linfoma agresivo no necesariamente significa de que no hay tratamiento o de que el paciente no se va a poder curar. Ahora, sin estadio 4 con linfomas indolentes, que no son agresivos, se trata con quimioterapia. Algunos pacientes se les observa si es que no tienen ningunos síntomas, otros pacientes se trata con quimioterapia, ¿no? Y nuevamente la enfermedad va a responder muy bien, pero no se va a curar precisamente, ¿no? Y la enfermedad va a regresar años después y se le da otro tratamiento en ese momento. Y muchos pacientes con linfomas no agresivos pueden vivir durante muchos años, ¿no? Si reciben diferentes tratamientos a través de los años, ¿no? Y algunas veces mueren del linfoma, a veces no. A veces mueren de otras razones. A veces mueren por cualquier razón que mata a los americanos en estos días, ¿no? Derrames cerebrales o infartos cardíacos o selfies, ¿no? Mucha gente se muere por selfies. Entonces, revisando las opciones de tratamiento, vamos a hablar un poco más acerca de esto. Tenemos diferentes tipos de tratamientos. Tenemos la quimioterapia, tenemos la inmunoterapia, tenemos las terapias dirigidas, tenemos la radioterapia y tenemos la cirugía. Ahora, para el linfoma, cirugía solamente se utiliza para el diagnóstico, casi nunca se utiliza para curar. Hace muchos años se hacía cirugía para remover los linfomas, pero esta cirugía nos damos cuenta de que realmente no es curativa. El paciente necesita algo más que no es cirugía. Entonces, la cirugía usualmente no se usa para tratar el linfoma, se usa para diagnosticar el linfoma, pero no para tratamiento, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de cirugía más aparte de este slide. Vamos a hablar entonces acerca de la quimioterapia. Vamos a intentar entender un poco acerca de qué se trata la quimioterapia. Entonces, aquí he puesto una gráfica de una célula cancerosa. La célula cancerosa, cualquier célula, se divide en el citoplasma, es la célula del citoplasma, ¿no? Es donde están todos los órganos de la célula, y hay un núcleo, ¿no? Todas las células de cáncer tienen un núcleo. Algunos tienen más de un núcleo. En este núcleo está el ADN de la célula. Entonces, ese ADN es nuestro ADN, porque es nuestra célula, pero hay ciertas mutaciones que ha adquirido esta célula cancerosa para volverse cancerosa, ¿no? Entonces, es nuestra célula, pero no es normal. Ahora, estas células van a pasar por un ciclo celular, ¿no? Vimos en las primeras slides cómo esta célula se divide. Para dividirse, tiene que pasar la célula por un ciclo celular. Y ese ciclo celular tiene diferentes pasos. Tiene el paso G1, el paso S, el paso G2 y el paso M, ¿no? Son diferentes pasos que la célula tiene que pasar para poder dividirse. Entonces, ¿cómo actúa la quimioterapia? La quimioterapia, hemos puesto aquí 4 ejemplos. Son tratamientos de quimioterapia que se utilizan para el linfoma. Tenemos el metotrexate, etopósido, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina, dependiendo del linfoma que usted haya tenido o que el familiar suyo haya tenido. Se han utilizado estos tratamientos para el tratamiento de ese linfoma. Entonces, cada uno de estas quimioterapias actúan sobre el ciclo celular. Afectan G1, por ejemplo, en el caso de ciclofosfamida, o afectan la fase S como el metotrexate, o afectan la fase G2 como etopósido, o afectan la fase M como es la vincristina. La idea es que cuando estos tratamientos afectan el ciclo celular, la célula entonces ya no se puede dividir. Y cuando no se puede dividir, cuando está en el medio del proceso de dividirse y no se puede dividir, la célula va a morir. Así es como funciona la quimioterapia. El problema con quimioterapia es de que hace eso, afecta también la división también de las células normales, ¿no? Y cuando algunos tratamientos generan a veces mutaciones adicionales, o sea, el tratamiento de por sí a veces causa más mutaciones en el ADN de las células normales,
entonces pueden crear cánceres secundarios, ¿no? Debido a la quimioterapia. Entonces, ese es uno de los principales problemas de la quimioterapia, aparte de los efectos secundarios que tienen, ¿no? Con la pérdida del cabello y vómitos y la irritación de la mucosa en la boca y la diarrea. Aparte de todo eso, también tienen este problema con los cánceres secundarios, ¿no? Justamente porque el efecto que tienen estas quimioterapias no solamente afecta a la célula cancerosa, pero también afecta a la célula normal, afecta el ciclo celular de la célula normal, ¿no? Entonces, es un tratamiento altamente efectivo y para ciertos tratamientos, para ciertas linfomas, la quimioterapia es el mejor tratamiento que puede haber. Con esto no quiero decir que la quimioterapia no se deba usar. Hay quimioterapias que curan el linfoma, tienen sus problemas, pero curan el linfoma. Entonces, es importante entender cómo funciona para también decir, bueno, voy a pasar por estos problemas y tengo este riesgo, pero es porque existe la intención de curarme el linfoma, ¿no? Entonces, así es como, a grosso modo, la quimioterapia funciona para tratar pacientes con cáncer. Ahora, en los últimos años, en la última década, ha habido un surgimiento de lo que se llaman las terapias dirigidas, ¿no? Ahora, las terapias dirigidas son un poco diferentes a la quimioterapia en el aspecto de que realmente no afectan el ciclo celular, ¿no? Estas terapias, estos tratamientos, no afectan el núcleo. El ADN en el núcleo no está afectado. Pero ¿cómo funcionan? Tenemos la misma célula cancerosa, tenemos el mismo citoplasma, el mismo núcleo, pero dentro del citoplasma hay ciertas vías de activación metabólica, ¿no? Es como cómo funciona la célula que utiliza célula cancerosa para poder sobrevivir. Aquí he puesto 5 de las vías que son de las más comunes que se atacan, que las células cancerosas prefieren utilizar. Tenemos BTK, tenemos PI3K, BCL2, SZH2 y NF-κB. Estas vías son las vías que le dan la oportunidad a la célula cancerosa de inmortalizarse, ¿no? Entonces, hay tratamientos que afectan estas vías, pero estas vías no están dentro del núcleo, están fuera del núcleo, de manera que no afectan el ADN o no causan mutaciones y no afectan el ciclo celular. Lo interesante de estas terapias dirigidas es que la gran mayoría son pastillas. Son pastillas que uno toma, a veces todos los días, o a veces una vez a la semana, o a veces 3 semanas y después una semana no, y 3 semanas sí y una semana no. Hay diferentes tipos de tratamientos que se pueden utilizar. Y la idea es de que estos bloquean, ¿no? Estas vías de sobrevivencia de la célula cancerosa, ¿no? Y haciendo eso, entonces generan la muerte de la célula, ¿no? De esta manera. Entonces es una forma diferente de afectar a la célula cancerosa y obviamente la gran mayoría de estas células, de estos tratamientos, no van a causar cánceres secundarios. Pero eso no quiere decir que no tengan sus propios efectos secundarios. Estos tratamientos a veces pueden aumentar la presión, a veces pueden aumentar la glucosa en el cuerpo, a veces pueden causar un poco más de sangrados, pueden aumentar el riesgo de infecciones, pueden aumentar el riesgo de arritmias en el corazón, ¿no? Entonces, ahí tienen otros efectos secundarios diferentes a la quimioterapia y son altamente efectivos, casi tan efectivos como la quimioterapia para ciertas malignidades. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer que uno tiene, a veces las terapias dirigidas es el mejor tratamiento que puede haber. Se utilizan mucho para pacientes en los cuales no se pueden curar o que tienen linfomas que no son curables. Se pueden utilizar estas terapias dirigidas y hay pacientes que sobreviven años tomando estas terapias dirigidas. De manera que, dependiendo del tipo de cáncer del linfoma que uno tenga, hay ciertos tipos de vías que se pueden tratar con estas terapias dirigidas, ¿no? Y que tienen sus efectos secundarios propios de cada uno de ellos, pero es importante saber los diferentes tipos para entender de cómo se puede uno beneficiar de estos tratamientos, ¿no? El otro tipo de tratamientos que también están muy en moda ahora es la inmunoterapia. Y hay 3 tipos diferentes de los cuales voy a hablar, 4, de los cuales voy a hablar muy brevemente. Uno de ellos son los anticuerpos monoclonales. Estos son tratamientos endovenosos, son anticuerpos que se generan en el laboratorio y que están dirigidos usualmente a un marcador en la membrana de la célula cancerosa. Por ejemplo, en linfoma de células B, lo que hay en la membrana de estas células es CD20. Y hay un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab, que ataca CD20.
Entonces se administra estos endovenosamente y estas células, estos anticuerpos encuentran el marcador en la célula cancerosa y se unen a esa célula. Y cuando se unen a esa célula, activan al sistema inmune alrededor. Tenemos aquí a la célula T, que la está viendo el cáncer, pero no hace nada. Tenemos aquí al macrófago, que está viendo la célula del cáncer, pero no hace nada. Pero cuando el rituximab se une, o el anticuerpo monoclonal se une al marcador, al antígeno en la membrana, automáticamente se activan células, vías celulares dentro de la célula cancerígena, pero también se activa el sistema inmune alrededor para matar a la célula cancerígena. Se combinan muchísimo estos anticuerpos monoclonales con quimioterapia ahora para el tratamiento de linfomas agresivos y es un tratamiento excelente y ha mejorado muchísimo el tratamiento en los últimos años para los linfomas agresivos y no agresivos, específicamente de tipo B, para el linfoma de Hodgkin y también para mieloma, que es otro tipo de cáncer de la sangre. El otro tipo de inmunoterapia es lo que se le dicen los ADCs, o los conjugados anticuerpo-droga, o droga-anticuerpo. Es también un anticuerpo, igual que el anterior, ¿no? Pero este anticuerpo viene con microdosis de quimioterapia aquí al costado. Si ven estos hexágonos amarillos, es una dosis de microterapia, pero esta dosis de microterapia, de quimioterapia, está inerte, no es activo, está inactivo. Entonces se une el anticuerpo a la célula maligna, y la célula maligna lo que va a hacer es englobar al anticuerpo y lo va a meter dentro de su propio organismo, ¿no? Entonces tenemos aquí cómo lo está englobando, se lo está comiendo, ¿no? Se une al antígeno, se lo come, y una vez que se lo come, se activa la quimioterapia, y la quimioterapia entonces sale dentro de la célula maligna. Lo bueno de este tratamiento es de que solamente afecta a las células malignas, ¿sí? Porque las células normales no van a estar trayendo este tratamiento dentro de sus marcadores, no dentro de sus células. Esto ocurre casi exclusivamente dentro de las células malignas. Y también al liberarse la quimioterapia dentro de la célula, va a matar a la célula. Entonces es otra forma diferente. Se utiliza muchísimo ahora para el linfoma de células B agresivos. También se utiliza para el linfoma de Hodgkin, ¿no? Y hay tratamientos excelentes usando este tipo de tecnología. Otro un poco más nuevo son los que le dicen los BiTEs. Son anticuerpos biespecíficos recolectores de células T. Esta es la molécula aquí al medio, se le dice BiTE, esta es la molécula. Lo interesante de esta molécula es que está hecha, una parte está para que llame a la célula del tumor, por ejemplo CD20 o CD19, y la otra parte es para que llame o recolecte a las células T, usualmente CD3, ¿no? Entonces esto también se da endovenoso, ¿no? Y cuando entra la terapia en el cuerpo, atrae entonces a la célula T, que está hasta cierto punto ciega, no puede ver a la célula cancerígena, pero también atrae a la célula cancerígena y las pone juntos unos con las otras. Esperando en todo caso que al hacer eso, ¿no? Debido a la proximidad, entonces la célula T sea más efectiva para poder activarse, ¿no? Activar el sistema inmune, para poder entonces eliminar a la célula cancerosa, ¿no? También ahora ya se han aprobado algunos BiTEs para tipos de linfomas, y están ahorita utilizando también BiTEs para ciertos tipos de leucemias. Entonces es un tratamiento de inmunoterapia bastante importante. Y también último, pero no por eso menos importante, las células de CAR-T, o los CAR-T cells, o las células CAR-T. Estas células CAR-T también es un tipo de inmunoterapia, y voy a explicar de cómo esto funciona. Esto es un paciente que tiene linfoma y que ya ha sido tratado con muchos tratamientos y nada ha funcionado, ¿no? Entonces se le coloca una vía al paciente y lo que se hace es se recolecta sus propias células T, esas células T que no están reconociendo al cáncer, que no están eliminando el cáncer. Entonces se extrae la sangre y se recolecta las células T. Esas las células T del paciente se mandan al laboratorio y las células T entonces se tratan en el laboratorio y se les mete ciertos marcadores dentro de la célula para que se activen contra el cáncer específico. Por ejemplo, en un paciente con células B, del linfoma de células B, el marcador es CD20, estábamos hablando, entonces se le activa a la célula T del paciente para que pueda ver entonces ahora y ataque el CD20, ¿no? Entonces, aproximadamente 3 semanas lleva para que se cultiven estas células T del paciente,
y se expandan, ¿no? Se multipliquen, y entonces se genera un grupo de células T, ahora que están armadas contra CD20. Ya saben dónde está, ya saben cómo se ve y pueden entonces atacar al linfoma de una manera más efectiva. Y 3 semanas después al paciente se le da quimioterapia, una alta dosis de quimioterapia para tratar de controlar al linfoma, y se le pasa endovenoso nuevamente estas células que se le sacó, que se modificó, que se multiplicó, se pueden pasar al paciente nuevamente, ¿no? 3 semanas o 3 o 4 semanas después, y se están viendo ahora que estos tratamientos pueden realmente curar a los pacientes con linfoma de una manera mucho más efectiva, y es un tratamiento adicional que también se ve. Ahora, esto se hace en el hospital. Los pacientes tienen que quedarse en el hospital a veces unos días, a veces una semana, porque hay efectos secundarios, ¿no? Fiebres, es un problema inflamatorio. Entonces, pacientes pueden tener fiebres, pueden tener, se les baja la presión, ¿no? Entonces, algunos pacientes pueden tener un poco de confusión. Y entonces, los efectos secundarios son problemáticos, pero existe la posibilidad de curarse a veces con linfomas agresivos con estos tratamientos, de manera que es importante y se va a seguir refinando el tratamiento para ver poco a poco mejores tratamientos con el tiempo. Dijimos que íbamos a hablar de la radioterapia. Esto es una paciente que está en el tratamiento con radioterapia. Es como si el paciente recibiera un X-ray, ¿no? Una radiografía, pero la dosis de radiación que sale de este marcador es mucho más grande que lo que se utiliza para sacar una radiografía normal, ¿no? Entonces, utilizando tecnologías muy avanzadas, se puede mapear el lugar donde uno le quiere dar la radiación. Antes se daba la radiación a todo el cuerpo, porque no se sabía cómo modificar la exposición. Pero ahora, con los nuevos tratamientos, nuevas tecnologías, uno puede inclusive delinear, le quiero dar a esta parte nada más, y a esa parte es la que se le da la radiación, ¿no? Y a veces se dan 10 dosis, a veces 20 dosis, a veces 30 dosis, dependiendo de qué tipo de linfoma uno tenga. Usualmente entre 20 a 30 dosis, perdón, usualmente entre 10 a 15 dosis es lo usual. Para otros tipos de cáncer, como cáncer de pulmón o cáncer rectal, a veces son hasta 8 semanas de radiación todos los días. Pero para el linfoma usualmente es 2 o 3 semanas máximo, ¿no? Ahora, la radioterapia se utiliza, como estábamos hablando antes, para curar los linfomas agresivos después de dar quimioterapia, pero también se utilizan para controlar síntomas, ¿no? Si hay algún linfoma que está obstruyendo, por ejemplo, el riñón y puede causar problemas ahí, se hace una radiación para reducir el tamaño del tumor y evitar la obstrucción. Si hay una obstrucción a nivel, por ejemplo, del bronquio, se puede también hacer una radiación ahí para controlar los síntomas asociados a eso. Entonces la radioterapia se utiliza para 2 cosas, para curar y también para controlar los síntomas. Muy bien, no vamos a hablar de cirugía, como ya hablamos previamente, porque no es un tratamiento curativo o que se utiliza mucho en linfomas. Vamos a hablar de trasplante un poco. El trasplante es un tratamiento que se utiliza también, trasplante de médula ósea o trasplante de células madre. Se utiliza para tratar pacientes con linfomas, sobre todo pacientes que ya han sido tratados muchas veces y no han respondido muy bien al tratamiento. A veces se sacan células madre, no solo, pueden ser del paciente mismo, o pueden ser de un donante que a veces puede ser un familiar o puede ser una persona que no sea familia. Pero la idea es de que tiene que haber un match, tiene que haber un match entre el donante y el paciente. Entonces al paciente se saca una muestra de sangre, se le ve el ADN, ¿no? Su carga genética, y también se le ve, hay un banco de donantes en todos los Estados Unidos, hay un banco de donantes. Entonces cada donante tiene su propio perfil genético y se machea, se hace un macheado entre el perfil del paciente y el perfil del donante, y si machea 10 de cada 10, son 10 marcadores, 10 de cada 10 marcadores, entonces ese paciente puede recibir las células madres de ese paciente. En este caso, es una mujer que está donando, es un varón que va a recibir las células madre, se le da al paciente más quimioterapia y después el paciente se le da las células madre del donante. Esto se hace usualmente en el hospital. Pacientes se quedan usualmente 2 a 3 semanas en el hospital porque durante ese tiempo el riesgo de tener infecciones y el riesgo de la quimioterapia y el riesgo del trasplante propiamente dicho pueden ser problemáticos. Muchas veces el trasplante se hace de las células de uno mismo, ¿no? Se da al paciente un tratamiento y si el paciente responde muy bien, pero pensamos que la enfermedad puede volver en el futuro, entonces se le saca células madre al paciente propiamente dicho y se pone en un refrigerador y puede durar ahí hasta 10, 15, 20 años
y si en algún momento se necesita células, se pueden nuevamente tratar al paciente con trasplante con sus propias células. Entonces, el trasplante de las células de uno mismo se llama autólogo, y el trasplante de unas células de una persona, de otra persona se le llama alogenéico. Entonces, hay dos diferentes tipos de trasplante. Obviamente, el alogenéico, cuando se le da de otra persona, es más tóxico, más problemas, infecciones, reacciones, rechazo y cosas de ese tipo, comparado con que se le da las células madres de uno mismo. Pero también se utilizan muchos tratamientos y pueden ser curativos para pacientes con linfomas agresivos principalmente. Para culminar, un par de diapositivas, estudios clínicos. Los estudios clínicos de investigación realmente es el pináculo, el punto más alto de la investigación médica. Los pacientes se vuelven participantes, los médicos se vuelven investigadores, y es importante darnos cuenta que todos los tratamientos actuales, todos los que he mencionado, alguna vez fueron estudios clínicos de investigación, ¿no? Entonces, los estudios clínicos de investigación hoy van a ser los tratamientos, los mejores tratamientos del futuro. Entonces, el problema es de que no se puede investigar si los pacientes no se enrolan en estudios clínicos. Entonces, ¿cómo voy a...? Yo soy un investigador clínico y estoy siempre tratando tratamientos nuevos que nosotros tenemos, que la ciencia, estudios científicos que nos están diciendo que puede ser o más efectivo de lo que tenemos ahora, o igualmente efectivo pero menos tóxico de lo que tenemos ahora. Entonces, siempre estamos tratando los médicos de tratar de ver o tratamientos más efectivos o menos tóxicos para los pacientes. Entonces, la única forma de poder desarrollar estos medicamentos nuevos, ¿no?, estos tratamientos dirigidos y las inmunoterapias, es de que los pacientes realmente se enrolen en los estudios clínicos. Y hay diferentes tipos. Hay estudios de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La gran mayoría de los tratamientos para el linfoma son fase 1, 2 y 3. La fase 1 es para ver si el tratamiento tiene alguna toxicidad que sea prohibitivo, ¿no? Y si algunas medicinas son muy tóxicas, puede ser que sean eficaces, pero son muy tóxicas, ni siquiera pasan a la fase 2. Entonces tiene que ser el tratamiento bien tolerado. Después pasa una fase 2 que es de eficacia. Aproximadamente 30, 40, 50 pacientes se enrolan en esto para ver si es que realmente origina la respuesta que queremos, si mejora, disminuye los nódulos linfáticos, mejora la sangre, el estadio de la sangre. Y cuando ya funciona estos tratamientos, hay muchos tratamientos que no funcionan muy bien, pasan entonces a una eficacia comparativa. Es una fase 3, en el cual ya son 2 brazos. Por ejemplo, se agarra un grupo de 200 pacientes, 100 pacientes al azar se asignan a un tratamiento, 100 pacientes al azar se asignan a otro tratamiento para ver cuál de ellos es mejor con respecto a tratamientos. De esa manera, todos los tratamientos que tenemos, o la gran mayoría de los tratamientos que tenemos ahora para cáncer y para linfoma, han pasado por estos estudios clínicos de investigación, pero es importante que los pacientes participen en los estudios clínicos para poder avanzar la ciencia de esa manera. Entonces, unas conclusiones muy rápidas. Hay nuevos tratamientos que están mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con linfoma. Y esto ha venido ocurriendo en los últimos 20 años y mucho más en los últimos 10 años. Hay mejores tratamientos ahora con menos efectos secundarios y estos se están desarrollando en estudios clínicos, de manera que considerar un estudio clínico siempre es una buena idea. Y con eso quiero darle muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Castillo. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien tiene una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja que dice QIA, que ve abajo de su pantalla. Y ya vemos algunas ahí. Vamos a empezar con la primera, que dice, ¿cuál es el tratamiento apropiado para el MALT en el estómago y el colon? Esa es una buena pregunta. El MALT es un tipo de linfoma de célula B que es no agresivo y se caracteriza porque se presenta en lugares que clásicamente no son los lugares que uno pensaría con linfoma, ¿no? No son precisamente los linfáticos. La gran mayoría de estos pacientes con MALT se presentan en el estómago, se presentan en el colon. Ahora, hay diferentes formas de tratar esto. Algunos pacientes desarrollan el MALT porque tienen una infección con una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, que es muy común en Latinoamérica, en Asia, un poco menos común en los Estados Unidos, pero todavía hay.
Entonces, uno de los primeros tratamientos es que se descubre un mal de estómago, es ver si el paciente tiene un Helicobacter, un H. pylori, un Helicobacter pylori, es una infección con esta bacteria. Si hay la infección, entonces al paciente se le da antibióticos contra el H. pylori, primero. Y muchos pacientes, más de las 2/3 partes de los pacientes, el linfoma se va a resolver simplemente con los antibióticos, ¿no? Ahora, si no hay el H. pylori o los pacientes no responden bien al antibiótico, entonces ya se tiene que estar pensando entonces o se puede hacer radiación, dependiendo del tamaño y la localización, o se puede dar rituximab o quimioterapia con rituximab, dependiendo del tamaño y dependiendo de la localización, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento estándar para pacientes con mal en el estómago en estos momentos. Muchas gracias. Y la próxima pregunta es, ¿el trasplante de células madre autólogo es hoy utilizado para pacientes con síndrome de Waldenström? Gracias, Janet, por la pregunta. En la práctica actual, depende mucho en dónde uno se encuentre, ¿no? En los Estados Unidos se está utilizando menos y menos trasplante de células madres autólogos para Waldenström's, pero porque existen tratamientos disponibles, ¿no? Aquí tenemos inhibidores de BTK, inhibidores de otras vías. Entonces, hasta cierto punto, muchos pacientes no necesitan el trasplante, pero en pacientes que viven fuera de los Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica, donde hay un poco menos disponibilidad de tratamientos un poco más modernos, todavía se utilizan mucho el trasplante, sobre todo en pacientes jóvenes, y cuando digo joven, me refiero a 10 años más joven que el director del programa de trasplante. ¿No? Mientras uno va envejeciendo también, los pacientes más viejos también entran a estos trasplantes. Cuando yo comencé a hacer mi entrenamiento hace más de 10 años, casi no trasplantábamos gente menor de 65 años. Ahora trasplantamos hasta los 75 sin ningún problema, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la experiencia. Pero usualmente en los pacientes que son jóvenes y que han recibido muchos tratamientos, 1, 2, 3 tratamientos y no están respondiendo muy bien, ahí es cuando en Waldenström se considera trasplantes autólogos para estos pacientes. Gracias. Y la próxima pregunta es una que hemos recibido en avance. Y la pregunta es, tengo linfoma del manto, MCL, que ha regresado varias veces. ¿Hay tratamientos efectivos para mi caso? Bueno, el linfoma de manto es un tipo de linfoma en el cual la enfermedad es incurable, ¿no? Entonces se trata el linfoma y ojalá el linfoma entonces entre en remisión, ¿no? durante meses, años a veces, pero el linfoma va a recurrir a relapsar, ¿no? En algún momento en el futuro. Ahora, como no sé realmente qué tipo de tratamientos este paciente ha recibido, lo que puedo hacer es listar, ¿no? Los diferentes tipos de tratamientos que se pueden utilizar en linfoma de manto. Hay tratamientos con quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es lo que se utiliza inicialmente con rituximab. Tenemos los inmunomoduladores como lenalidomida. Tenemos los inhibidores de proteasomas como bortezomib. Más recientemente tenemos los inhibidores de BTK como ibrutinib, acalabrutinib y zanubrutinib, extremadamente efectivos para linfoma de células de manto. Se están combinando ahora, ¿no? Estos tratamientos. Tenemos ahora también los antagonistas contra BCL2 como venetoclax, ¿no? Entonces hay estudios clínicos evaluando la combinación, por ejemplo, de ibrutinib con venetoclax y parece que está funcionando bastante bien para linfoma de células de manto. Entonces, opciones de tratamiento hay muchísimas, ¿no? Y cuando uno ya ha tratado muchas cosas, evaluar la posibilidad de participar en un estudio clínico es bastante importante, específicamente con este tipo de enfermedades en los cuales, ¿no? A veces hay 1, 2, 3, 4 tratamientos y uno ya empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿No? Entonces, considerar un estudio clínico en ese contexto específicamente es bastante importante. Ahora, hay una página web que se llama clinicaltrials.gov o GOV, donde están todos los estudios clínicos registrados en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos también. Y yo recomiendo a los pacientes que tengan la oportunidad de poder entrar y pongan ahí mantle cell linfoma y ponen la ciudad donde ustedes viven y les van a dar una lista de los diferentes tratamientos que hay y si están interesados, entonces participar en estos estudios.
Gracias. Bueno, la próxima pregunta es, mi hijo tiene linfoma de Hodgkin. ¿Algún día quiere tener una familia? ¿Hay algo que usted sugiere para proteger su fertilidad antes de comenzar su tratamiento? Sí, es una excelente pregunta. Los tratamientos para el linfoma de Hodgkin son altamente efectivos. Entonces, las buenas noticias es de que los pacientes con linfoma de Hodgkin casi siempre tienen una gran probabilidad de curarse, ¿no? Más del 90%. El problema es de que las quimioterapias que se da a estos pacientes a veces pueden afectar ¿no? la reproducción a futuro, ¿no? Entonces estos pacientes pueden quedarse infértiles para el futuro. Entonces los nuevos tratamientos que están utilizando tienen menos efectos que impactan pueden causar problemas en ese aspecto, gracias a Dios. Pero existe la posibilidad de hacer un banco de esperma, ¿no? Entonces, usualmente la mayoría de los centros discuten este tipo de posibilidades con los pacientes, ¿no? Y se le da la oportunidad al paciente de poder hacer un banqueo de esperma. Ahora, lo que yo no sé es el costo asociado con esto, ¿no? Yo creo que muchos de estos, sobre todo dependiendo de los pacientes, el seguro puede cubrir, ¿no? El tipo de procedimiento que se necesita hacer para hacer el banqueo de esperma o de semen en estos pacientes. Pero es algo que se utiliza muy frecuentemente para varones. Es un poco más fácil para los varones hacer banco de esperma que por ejemplo, las mujeres hacer un banco tomar hormonas a veces para congelar los ovarios. Eso a veces como que funciona y no funciona, pero el banco de esperma es algo que se ofrece a todos los varones y que es hasta cierto punto fácil de poder hacer. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos es si se puede usar CAR-T para el CLL o leucemia crónica. Sí, buena pregunta. En mi opinión, y bueno, basado en lo que hemos visto, los CAR-T son más efectivos para tratar enfermedades agresivas que pueden ser curables. Entonces, por ejemplo, para leucemias agudas, para linfoma agresivo de células B, los CAR-T son excelentes. Para condiciones como LLC o CLL, LLC en español, funcionan y controlan la enfermedad durante a veces mucho tiempo, pero no estoy seguro de que se pueda considerar un tratamiento curativo para el LLC, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que reciben quimioterapia para el LLC y la remisión dura 10 años, 15 años, pero la enfermedad regresa porque es una enfermedad incurable por naturaleza. Entonces, me parece a mí que también los CAR T-cells efectivos y van a ser muy efectivos en el LLC, pero no efectivos para hacer la cura del LLC, pero más como un tratamiento adicional, ¿no? Que se puede brindar para controlar la enfermedad de una manera eficaz. Bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, doctor Castillo. Y en algunos días, todos los que están aquí con nosotros recibirán un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Y si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda. Otra vez más, el número es el 1-800-500-9976. Y que todos tengan un buen día. Muchas gracias y adiós. Muchas gracias. Que todos estén bien.